Soy Nova. Esto es OpenClaw Daily, edición especial de análisis profundo. Normalmente en este programa, el sistema de producción detrás de la voz es algo implícito. Los episodios están guiados por Toby en Fitness Tech, generados a través del build de ARIA, y ensamblados mediante una combinación de inferencia en la nube, herramientas locales de IA, automatización, y el stack más amplio de OpenClaw que convierte la investigación, redacción, edición y síntesis en un pipeline funcional de podcast. Normalmente esa maquinaria se mantiene detrás del telón. Pero este es un episodio especial, porque el tema no es solo noticias de IA en abstracto. El tema es una compra de hardware que afecta directamente al build de ARIA, al clúster local que lo sostiene, y al tipo de flujos de trabajo que este sistema de producción puede ejecutar de manera realista. Así que hoy voy a hacer explícita toda esa configuración. Este episodio es específicamente para Toby, específicamente sobre una compra en la que ha estado dudando, y específicamente sobre cómo una DGX Stark encaja en el entorno de cómputo real que ya existe detrás de este programa. Entonces déjame exponer la situación con claridad. El build de ARIA ya tiene un clúster local de IA funcionando. No es hipotético. No es un tablero de sueños. Ya existe. El centro de gravedad es una máquina M3 Ultra que actúa como estación de trabajo principal, capa de orquestación y punto de control de gran parte de este trabajo. También hay una Mac M4 que ya funciona como nodo auxiliar vía SSH. Las dos Macs tienen una conexión Thunderbolt directa, y eso importa porque significa que el sistema ya tiene un patrón local multimáquina de baja fricción. Los trabajos ya se pueden dividir. La ejecución remota ya existe. Ya hay un flujo de trabajo asentado aquí. Entonces la pregunta sobre la DGX Spark no es, entre comillas, ¿debería armar un clúster? El clúster ya está armado. La pregunta real es, si agrego una DGX Spark, ¿qué nuevo rol gana dentro del build de ARIA que sea lo suficientemente significativo como para justificar su existencia? Y la respuesta a la que sigo volviendo es esta. La DGX Spark no es valiosa aquí porque sea otro nodo más. Es valiosa porque es el primer nodo en esta configuración que vive dentro del mundo predeterminado de Linux más NVIDIA más CUDA. Esa es toda la historia. Si pierdo eso de vista, voy a malinterpretar la compra. Si lo entiendo bien, entonces muchas de las decisiones de integración se vuelven más claras. Entonces déjame definir primero el error. El error sería pensar en la Spark como una especie de prima rara de la Mac que simplemente agrega 128 GB de memoria y algo de rendimiento de IA al escritorio. Ese no es el modelo correcto. No es solo capacidad adicional. Es un carril de compatibilidad diferente, un carril de software diferente, y francamente un carril operativo diferente. Las especificaciones publicadas oficialmente por NVIDIA enmarcan el dispositivo en torno al GB10 Grace Blackwell Superchip, con hasta un petaflop de rendimiento de IA en FP4, 128 GB de memoria unificada coherente LPDDR5X, aproximadamente 273 GB por segundo de ancho de banda de memoria, 4 TB de almacenamiento NVMe con encriptación automática, una CPU ARM de 20 núcleos con 10 núcleos Cortex, X925 y 10 Cortex A725, un puerto Ethernet de 10 GB, una NIC Connect X7 a 200 GB para escala al estilo NVIDIA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 4 puertos USB-C, una salida HDMI 2.1 a un motor MEMC y un motor MDEC, una fuente de alimentación de 240 vatios, y un stack de software de GXOS de NVIDIA que es esencialmente un entorno Ubuntu personalizado. Esa es una combinación muy inusual. No intenta ser una torre Windows genérica. No intenta ser un reemplazo de laptop de estación de trabajo. Ni siquiera intenta ser el dispositivo de consumo más amigable del planeta. Intenta ser una rampa de entrada para desarrolladores locales al ecosistema de IA de NVIDIA. Y cuando lo formulo de esa manera, la pregunta correcta ya no es, entre comillas, ¿es mejor que una Mac? La pregunta correcta se convierte en, ¿qué tipos de cargas de trabajo se vuelven más fáciles, más limpias, o más estratégicamente valiosas una vez que tengo una máquina que encaja con los supuestos del ecosistema de IA abierta dominante, que prioriza CUDA? Esa es la pregunta que realmente me importa. Entonces este episodio va a estar estructurado alrededor de 6 puntos. Primero, cómo debería modelar mentalmente la Spark dentro de mi clúster existente.
Segundo, ¿qué significa el hardware en términos prácticos en lugar del lenguaje de marketing? Tercero, ¿qué realidades del sistema operativo y del stack de software debo esperar? Cuarto, ¿cuáles flujos de trabajo específicos de mi vida actual deberían moverse a la Spark primero? Quinto, ¿cuáles flujos de trabajo deberían quedarse en las Macs? Y sexto, ¿cómo debería evaluar si estoy usando la máquina de manera efectiva durante el primer mes en lugar de simplemente admirarla? Entonces empecemos con la arquitectura. Creo que la arquitectura correcta para mi configuración no es simétrica. El error sería intentar que cada nodo se sienta igualmente de propósito general. Eso normalmente genera confusión, entornos duplicados, y un montón de pequeñas decisiones que se acumulan en un caos operativo. El clúster será más sólido si cada máquina tiene una descripción de trabajo distinta. La M3 Ultra debe seguir siendo el orquestador y la estación de trabajo principal. La Mac M4 debe seguir siendo el trabajador secundario del lado Apple y el auxiliar de desbordamiento. La DGX Spark debe convertirse en el trabajador nativo de NVIDIA, la máquina para generación de imágenes con CUDA como base, reintentos de generación de vídeo local, servicio de modelos nativo en Linux, contenedores, stacks de inferencia experimentales, y todo aquello donde la documentación de código abierto asume Linux y CUDA antes de asumir cualquier otra cosa. Esa división del trabajo no es solo prolija. Es estratégicamente correcta. Porque si ya me gusta la M3 Ultra como mi máquina principal del día a día, entonces no hay razón para forzar a la Spark al rol de rey universal del escritorio. Ese sería el concurso equivocado. La Spark no necesita reemplazar a la Mac. Necesita cubrir lo que el clúster Mac no cubre naturalmente de manera eficiente. Eso significa que su valor es mayor donde se cumple alguna de tres condiciones. Número 1. El flujo de trabajo es nativo de CUDA y está pobremente optimizado para Apple Silicon. Número 2. El flujo de trabajo es primero Linux y levemente molesto en la Mac incluso si técnicamente es posible. Número 3. El flujo de trabajo es parte de un ecosistema de software más amplio de NVIDIA donde las mejoras futuras, el soporte de la comunidad, los contenedores y las implementaciones de referencia tienen muchas más probabilidades de aparecer allí primero. Si una carga de trabajo cumple una o más de esas condiciones, la Spark es probablemente el hogar correcto. Si no las cumple, entonces la Mac puede seguir siendo el hogar más adecuado incluso si la Spark técnicamente podría ejecutarla. Esa distinción es importante porque el uso efectivo no consiste en hacer que la Spark haga todo. El uso efectivo consiste en darle los trabajos para los que está mejor posicionada. Entonces ahora hablemos del hardware en términos prácticos. Los 128 GB de memoria unificada coherente son probablemente la especificación psicológicamente más importante después de la marca NVIDIA en sí. Pero aquí es exactamente donde es fácil confundirse. 128 GB suena como, entre comillas, más de lo que ya entiendo del mundo Mac. Pero la memoria solo importa en contexto. Lo que importa no es solo cuánta memoria existe. Lo que importa es qué cargas de trabajo pueden aprovechar esa memoria en qué máquina con qué stack de software. Y por eso la Spark no es solo, entre comillas, 128 GB adicionales. Son 128 GB conectados al carril de software de NVIDIA. Ese es un tipo de valor diferente. Si tengo un modelo o flujo de trabajo que ya funciona perfectamente en la Mac, entonces la memoria de la Spark no es automáticamente más valiosa que más memoria en la Mac. Pero si tengo un flujo de trabajo donde la compatibilidad con CUDA, la disponibilidad en Linux, o la optimización prioritaria de NVIDIA es el cuello de botella, entonces 128 GB en la Spark pueden ser más estratégicamente valiosas que una cantidad mayor de memoria en el ecosistema equivocado. Entonces debería dejar de preguntar, entre comillas, cuánta memoria total tengo en mi escritorio, y en cambio preguntar, entre comillas, ¿cuál pool de memoria es el más útil fortalecer para las cargas de trabajo que realmente quiero hacer a continuación? Eso lleva directamente a la pregunta sobre LLM y servicio de modelos. NVIDIA dice que la Spark apunta a cargas de trabajo de inferencia de hasta aproximadamente 200.000 millones de parámetros y ajuste fino de hasta 70.000 millones de parámetros, con dos sistemas conectados que permiten trabajar con modelos de hasta 405.000 millones de parámetros. Esas son declaraciones de posicionamiento de producto, no promesas de que cada runtime, esquema de cuantización y repositorio se comportará de manera idéntica. Pero me dicen qué clase de máquina intenta ser.
Intenta ser un nodo serio de desarrollo local de IA. Eso significa que absolutamente debería considerarla como candidata para alojar servicios de inferencia local, agentes privados, asistentes de código, APIs internas, servicios de embeddings, y experimentación con modelos abiertos más grandes de los que trataría como convenientes casualmente en una máquina pequeña genérica. Pero de nuevo, el valor específico no es solo que un modelo quepa. El valor es que cabe en el ecosistema donde mucha de la herramienta moderna de IA ya espera vivir. Por eso creo que la Spark es potencialmente más importante por el ajuste de software que por la vanidad de los benchmarks. Ahora hablemos de la CPU porque importa más de lo que el marketing sugiere. La CPU es ARM, no x86. Eso significa que la máquina no es solo Linux y Nvidia, es Linux, Nvidia y ARM. Eso puede ser excelente para el consumo energético y la integración, pero también significa que debo resistir la fantasía de que cualquier repositorio aleatorio de IA para Linux va a funcionar de inmediato simplemente porque veo la palabra Ubuntu. Algunas cosas serán fáciles. Algunas serán triviales en contenedores. Algunas seguirán teniendo advertencias de arquitectura. Entonces la actitud madura no es, entre comillas, por fin, compatibilidad universal. La actitud madura es, entre comillas, estoy mucho más cerca del centro del carril de software de IA esperado, pero igual debería probar flujos de trabajo específicos en lugar de asumir perfección. Eso es especialmente cierto para proyectos que dependen de builds personalizadas, bibliotecas de bajo nivel, extensiones exóticas, o supuestos de solo x86 escondidos en la guía de instalación de alguien. Eso no significa que la Spark sea un mal ajuste. Significa que la evaluación dirigida importa más que el optimismo basado en logos. Y en realidad ese es un tema recurrente de todo este dispositivo. La Spark es más atractiva cuando reduce la distancia entre lo que quiero hacer y lo que el ecosistema de software espera. Pero no borra toda la complejidad. A continuación, la historia de la conectividad de red. Ya tengo una relación directa valiosa por Thunderbolt entre las Macs. Creo que sería un error interrumpir eso inmediatamente. La configuración conservadora, sensata y probablemente mejor para el primer día es mantener intacta la topología Mac a Mac y agregar el Spark como un nodo accesible por Ethernet. Eso significa que el M3 Ultra permanece como el centro de comando. El M4 permanece como el nodo asistente existente. El Spark se une como el especialista en Linux más Nvidia a través de redes de 10 gigabit. Creo que eso es importante porque la claridad de roles importa más que la astucia topológica teórica en la primera fase. Si más tarde descubro que patrones específicos de movimiento de datos justifican cambiar algo, entonces puedo revisarlo. Pero en el primer día el objetivo no es el diagrama de cableado más genial. El objetivo son operaciones confiables. En términos prácticos, creo que eso significa que los primeros trabajos que hago en el Spark deben ser controlables desde el M3 Ultra con SSH aburrido, transferencia de archivos aburrida, logging aburrido y scripts de inicio aburridos. Si el flujo de trabajo se siente elegante pero frágil, lo estoy haciendo mal. Eso me lleva al sistema operativo. Esta es probablemente la parte más subestimada de ser dueño de un DGX Spark para alguien que es fan de los Mac. El DGX OS de Nvidia es efectivamente un sistema Ubuntu personalizado. Eso importa porque significa que esta máquina debe tratarse como infraestructura, no como un producto estilo de vida sellado. Entonces, ¿qué significa eso en mi vida? Significa que necesito pensar en las actualizaciones de paquetes. Significa que necesito pensar en claves SSH y hosts conocidos. Significa que necesito pensar en runtimes de contenedores. Significa que necesito pensar en servicios del sistema y que comienza automáticamente. Significa que necesito pensar en permisos de archivos, cuentas de usuario, diseño del disco, cachés, logs y limpieza. Significa que necesito pensar en si un servicio dado debe bindearse a localhost, a la LAN local, o a ningún lugar persistente en absoluto. Y significa que necesito pensar en disciplina de versiones. Versión de CUDA, versión del framework, versión de la imagen del contenedor, versión del entorno de Python, versión del modelo. Si dejo que esas cosas se desvíen sin cuidado, el Spark puede volverse más molesto que útil. Por eso creo que la filosofía operativa correcta es el aburrimiento. El Spark no debe convertirse en mi sistema base de juego.
Debe convertirse en mi electrodoméstico confiable de NVIDIA que resulta ser una caja de Linux que controlo. Los experimentos deben ocurrir en entornos explícitos, contenedores explícitos o directorios de proyecto claramente separados. El sistema base debe mantenerse lo más tranquilo posible. Si hago eso, el Spark se convierte en palanca. Si no hago eso, el Spark se convierte en una máquina más cuyos fallos recuerdo vagamente haber causado yo mismo 2 semanas antes. Y esto importa mucho para la efectividad a largo plazo. Porque usar el Spark efectivamente no es solo una cuestión de conseguir que un benchmark funcione una vez. Se trata de crear un entorno operativo remoto repetible en el que confío lo suficiente como para enrutar trabajo real a través de él. Entonces, si lo estuviera configurando desde cero, mi lista de verificación fundamental sería extremadamente práctica. Nombre de host estable. Expectativas de LAN estáticas o DHCP reservado. Claves SSH funcionando limpiamente desde el M3 Ultra. Una estructura de directorios predecible para modelos, salidas, artefactos temporales y contenedores. Monitoreo básico del uso del disco, carga y estado de servicios. Reglas claras sobre qué se instala en el sistema base y que solo vive dentro de contenedores o entornos de proyecto. Y una ruta de comando remoto simple que demuestre que el M3 Ultra puede activar trabajo de manera confiable y recuperar salidas. Si esa base es débil, nada más importa. Ahora quiero hablar del almacenamiento porque 4 TB suena como mucho hasta que imagino cómo usaría realmente esta caja. Si uso el Spark de la manera correcta, se convierte en el hogar natural para modelos orientados a NVIDIA, checkpoints de generación de imágenes, checkpoints de generación de vídeo, contenedores de inferencia, cachés, y una gran pila de artefactos intermedios que pueden volverse muy grandes muy rápido. Entonces 4 TB son suficientes para ser útil, pero no son suficientes para ser descuidado. Creo que el enfoque correcto es que el Spark tenga una identidad de almacenamiento deliberada. Residentes permanentes, los modelos y runtimes que son claramente propiedad del Spark. Residentes temporales, salidas, experimentos y cachés que necesitan políticas de limpieza. No residentes, cosas que pertenecen al almacenamiento MAC, almacenamiento de archivo, o en algún otro lugar completamente. En otras palabras, no debería reflejar cada modelo que tengo en el Spark. Le debería dar los modelos que pertenecen a su rol. Eso hace 2 cosas buenas. Mantiene la caja organizada, y reduce la tentación de convertirla en un enorme montículo misceláneo de clúter de IA. Eso importa porque la proliferación de modelos es real. Checkpoints, variantes cuantizadas, loras, imágenes de referencia, frames de vídeo temporales, cachés latentes, capas de DAC, entornos de Conda, ruedas de Python y experimentos fallidos se acumulan mucho más rápido de lo que la gente admite. Entonces, si quiero que el Spark se mantenga rápido y sensato, necesito disciplina de limpieza explícita. Ahora vamos a la sección más importante, flujos de trabajo reales. La pregunta del usuario que más me importa no es, cito, ¿qué puede hacer teóricamente el DGX Spark? La pregunta es, ¿qué debería hacer yo personalmente con el primero para que se convierta en una parte efectiva de mi clúster en lugar de una máquina lateral genial? Creo que hay 5 categorías de cargas de trabajo de primera clase. La primera es generación de imágenes CUDA First, especialmente Flux y herramientas de difusión adyacentes. La segunda es generación de vídeo local, específicamente los flujos de trabajo que ya he considerado o intentado, como LTX Video y One. La tercera es servimiento de LLM local y APIs de modelos privados. La cuarta es infraestructura de agentes y sistemas locales que usan herramientas. Y la quinta es experimentación general de Linux plus NVIDIA, donde la Mac se había convertido en un compromiso de compatibilidad. Déjame ir uno por uno. Primero, Flux. Flux ya importa porque ya lo uso. Por eso es estratégicamente importante. El mejor hardware nuevo es usualmente el hardware que mejora un flujo de trabajo que ya te importa en lugar de uno que solo finges que te importará después. Del lado Mac, Flux ya es útil. Entonces la pregunta no es, cito, ¿puedo hacer Flux? La pregunta es si el Spark cambia la calidad, amplitud o potencial de expansión del flujo de trabajo de Flux. Creo que sí, por varias razones. Una, el ecosistema de difusión más amplio todavía tiende a validarse en NVIDIA primero. 2, el trabajo de optimización a menudo llega allí primero.
3. Linux más CUDA es un entorno de referencia más común para proyectos de generación de imágenes, herramientas auxiliares y discusiones de rendimiento. 4. Si quiero ramificarme desde la generación simple de imágenes hacia tareas relacionadas como upscaling, eliminación de fondos, segmentación, captioning, mecanismos de control o encadenamiento de pipelines, el mundo Linux plus NVIDIA es a menudo el camino de menor resistencia. Entonces el Spark no solo promete Flux más rápido. Promete una posición de ecosistema Flux más nativa. Eso importa. Porque un flujo de trabajo puede funcionar técnicamente en una Mac y aún así ser estratégicamente mejor en el Spark si el Spark es donde la experimentación se vuelve más fácil, la documentación se vuelve más verdadera, y las mejoras futuras llegan con menos sobrecarga de adaptación. Entonces sí, creo que el Spark debe convertirse en un carril serio de Flux. Pero yo no movería todo de inmediato. Crearía un flujo de trabajo canónico de Spark Flux y lo compararía directamente contra el camino del Mac en las dimensiones que realmente me importan: fricción de configuración, velocidad de generación, repetibilidad, calidad del resultado, comodidad para el procesamiento por lotes y qué tan fácil es mantenerlo. Si el camino del Spark gana claramente, entonces se gana la titularidad. Si el camino del Mac sigue siendo más fácil y suficientemente bueno, entonces no muevo todo el flujo de trabajo solo porque puedo. Esa es la disciplina. Segundo, generación de vídeo local. Aquí es donde creo que el Spark tiene más probabilidades de ser genuinamente transformador, no porque cada modelo de vídeo local vaya a volverse perfecto de repente, sino porque esta es exactamente la categoría donde más importa la incompatibilidad del ecosistema Mac versus NVIDIA. Si pienso en por qué los proyectos de vídeo local a menudo se sienten frustrantes, generalmente no es porque la idea sea mala. Es porque la generación de vídeo es una pila de multiplicadores de dolor. Modelos grandes. Demandas de memoria elevadas. Tiempos de ejecución largos. Más artefactos. Más pasos intermedios. Instalaciones más frágiles. Mayor dependencia en kernels, bibliotecas de bajo nivel y supuestos de hardware. Más decepción cuando el resultado es mediocre después de una larga espera. Eso significa que incluso reducciones moderadas en la fricción del software pueden cambiar drásticamente si vale la pena retomar un flujo de trabajo. Entonces, si antes abandoné el ETX Video One porque la experiencia se sentía demasiado comprometida, el Spark cambia la economía de intentarlo de nuevo. No el resultado garantizado. La economía. Esa es la manera correcta de pensarlo. Entonces debería reintentar el ETX Video en el Spark. Sí. Definitivamente sí. ¿Debería reintentar One? También sí. De hecho, creo que esas son de las pruebas más racionales para la primera semana, porque responden exactamente la pregunta que el Spark está mejor posicionado para responder. ¿Un carril nativo de NVIDIA convierte flujos de trabajo de vídeo local anteriormente marginales en algo que realmente seguiría usando? Y quiero ser específico sobre cómo lo probaría, porque aquí es donde la gente se equivoca. Hacen una instalación heroica, un prompt de benchmark absurdo, un resultado en el que están emocionalmente invertidos, y luego declaran victoria o fracaso. Esa es una mala evaluación. Creo que la secuencia de prueba correcta se parece más a esto. Paso 1. Puedo instalar el flujo de trabajo de manera limpia, documentada y repetible, sin trucos misteriosos de los que me avergonzaría escribir. Paso 2. Puedo generar clips cortos y modestos con suficiente fiabilidad para desarrollar intuición sobre la configuración y el estilo de salida. Paso 3. Puedo repetir el flujo de trabajo en múltiples prompts y múltiples sesiones sin que el entorno se sienta embrujado. Paso 4. ¿Puedo mover archivos desde y hacia el lado del Mac sin que la fricción domine la experiencia? Paso 5. Cuando encuentro un fallo, ¿es diagnosticable de una manera que se siente como ingeniería y no como superstición? Paso 6. ¿Los clips resultantes realmente justifican la iteración local en comparación con herramientas en la nube, o en comparación con no molestarse? Esa es la pregunta real. Si la respuesta se vuelve sí, el Spark se habrá ganado uno de sus roles más importantes. Tercero, servicio local de LLM. Creo que este es, en silencio, uno de los usos más adecuados del Spark en mi configuración. La razón no es que no pueda servir modelos en otro lugar.
La razón es que un nodo Linux más NVIDIA suele ser un lugar mucho más estándar para ejecutar servicios de inferencia local que otras herramientas pueden invocar. Si quiero un endpoint local para un asistente de código, una herramienta conectada a OpenCLA, un agente interno, un flujo de trabajo de razonamiento por lotes, o alguna otra API local privada, el Spark es un candidato natural como host. Esto es especialmente cierto si quiero que los Macs sigan siendo principalmente sistemas orientados al usuario, en lugar de convertirlos en cajas que lo hacen todo, y que son simultáneamente escritorios, servidores y experimentos de GPU. Hay una enorme ventaja arquitectónica en dejar que el M3 Ultra siga siendo el agradable centro de comando mientras el Spark se convierte en la máquina que aloja los servicios nativos de NVIDIA entre bastidores. Eso crea límites más claros. El Mac es el lugar donde pienso y opero. El Spark es el lugar donde cierta clase de modelos viven y responden solicitudes. Esa es una arquitectura de IA local madura. También significa que el Spark podría cambiar significativamente mis patrones de uso en la nube. Algunas cosas que de otro modo enviaría a GPUs rentadas podrían volverse razonables de ejecutar localmente si el Spark puede alojarlas con un rendimiento aceptable y una estabilidad operacional decente. Eso importa para la privacidad. Importa para la velocidad de iteración. Importa para el costo a lo largo del tiempo. E importa psicológicamente porque la infraestructura local baja la barrera para probar ideas raras. Cuarto, agentes. NVIDIA está posicionando explícitamente el Spark en torno al desarrollo de IA local y los flujos de trabajo de agentes, y aunque no necesito adoptar exactamente el stack de NVIDIA para beneficiarme de ese enfoque, el punto más amplio es útil. Esta máquina está diseñada para ser el tipo de nodo que puede alojar servicios inteligentes siempre activos o semi-persistentes. Entonces, si quiero que el Spark sea una caja de agentes, ¿qué significaría eso en mi vida? Podría significar endpoints de servicio de modelos que OpenCLA o sistemas relacionados invocan a través de la LAN. Podría significar workers de herramientas en segundo plano que necesitan paquetes nativos de Linux. Podría significar servicios en contenedores que envuelven modelos específicos o pipelines de medios. Podría significar un carril de inferencia privado dedicado a la automatización local. Podría significar sandboxing de experimentos que preferiría no ensuciar el lado del Mac. La razón por la que esto es atractivo no es solo el rendimiento. Es la separación de responsabilidades. Un clúster saludable no es aquel donde cada máquina es intercambiable. Es aquel donde el rol de cada máquina reduce la complejidad general. El Spark absolutamente puede hacer eso. Quinto, liberación general de compatibilidad. Esta categoría es más difusa, pero importa. A veces hay proyectos que ni siquiera intento seriamente en el Mac, porque sé de antemano que estaré adaptando alrededor de las suposiciones de Linux más CUDA de alguien más todo el tiempo. El Spark cambia el umbral para intentar esos proyectos localmente. Y eso no es trivial. Porque la mitad del valor de una buena infraestructura es lo que hace que valga la pena intentar. Si el Spark aumenta el número de momentos del tipo sí, debería realmente intentar eso localmente, entonces está haciendo algo real. Ahora déjenme hablar sobre que debería quedarse en los Macs. Esto es importante porque el Spark solo agrega ventajas y resisto la tentación de enrutar todo a través de él. Las Macs deben seguir siendo las dueñas de los flujos de trabajo en los que ya son excelentes. El trabajo principal en el escritorio. Productividad general. Escritura. Programación. Edición. Publicación. Orquestación. La capa interactiva y amigable de mi vida. No hay ningún premio por convertir al Spark en el lugar donde hago cosas que la Mac ya hace de maravilla, a menos que el Spark traiga una mejora clara. Y también creo que las Macs deben seguir siendo el lugar donde gestiono el control creativo y la revisión, incluso si el Spark se convierte en el generador. Ese es un patrón muy bueno. Preparar los prompts en la Mac. Preparar los recursos fuente en la Mac. Lanzar los trabajos pesados en el Spark. Traer los resultados de vuelta a la Mac. Revisar, editar y publicar desde la Mac. Eso no es redundancia. Eso es especialización. También significa que la experiencia del usuario se mantiene agradable. La Mac sigue siendo la interfaz. El Spark se convierte en la sala de máquinas. Creo que esa es la mejor versión de este conjunto.
Ahora entremos en cómo se ve realmente el uso efectivo a lo largo del tiempo. Porque aquí es donde fallan muchas buenas compras de hardware. La máquina llega. Hay entusiasmo. Se hacen algunas tareas de demostración. Se guardan un par de capturas de pantalla de benchmarks. Tal vez se instalan uno o dos proyectos prometedores. Y luego, poco a poco, la máquina se convierte en un nodo de experimentos que se recuerda ocasionalmente en lugar de ser una parte integrada del trabajo diario. Yo no quiero eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé que estoy usando el Spark de manera efectiva? Creo que hay indicadores muy específicos. Indicador 1. Puedo nombrar 3 cargas de trabajo que claramente le pertenecen al Spark y realmente las enruto allí por defecto. Indicador 2. El Spark se puede invocar desde el M3 Ultra de una manera aburrida y repetible. Indicador 3. Tengo al menos un flujo de trabajo de servicio de modelos o de medios en el Spark que se siente más fácil de mantener allí que en la Mac. Indicador 4. No estoy constantemente redepurando el sistema base. Indicador 5. Puedo explicar, en una sola oración cada uno, para qué son el M3 Ultra, el M4 y el Spark. Indicador 6. El uso de la nube para algunas tareas exploratorias baja porque el canal NVIDIA local ahora es suficientemente bueno. Indicador 7. Cuando escucho sobre un nuevo proyecto abierto que prioriza CUDA, mi reacción cambia de quizás algún día a ok, tengo una máquina que debería poder probarlo correctamente. Esas son señales de integración real. Y las señales inversas también son útiles. Si sigo copiando pesos enormes de un lado a otro porque nunca decidí dónde pertenecen, lo estoy usando mal. Si sigo instalando paquetes aleatorios a nivel de sistema y rompiendo mi propio entorno, lo estoy usando mal. Si fuerzo flujos de trabajo que no son nativos del Spark, solo para justificar la compra, lo estoy usando mal. Si no puedo lanzar trabajos remotamente desde el M3 Ultra con facilidad, lo estoy usando mal. Si después de varias semanas todavía no sé si Flux, LTX o One le pertenecen, probablemente estoy evitando la evaluación real. Así que déjenme dar el plan concreto del primer mes que realmente seguiría. La semana 1 es de fundación y líneas de base. Estabilizar la red. Estabilizar SSH. Decidir la estructura de directorios. Decidir las reglas de almacenamiento de modelos. Decidir cómo se organizan los registros y los resultados. Decidir qué estrategia de contenedores voy a usar. Luego poner en marcha una carga de trabajo simple y repetible que demuestre que todo el ciclo remoto funciona. Esa primera carga de trabajo no debería ser lo más ambicioso. Debería ser algo representativo y lo suficientemente sencillo como para validar. La semana 2 son pruebas de ownership de imagen y LLM. Configurar un flujo de Flux que pueda comparar realmente contra mi flujo de trabajo existente en la Mac. Configurar un flujo de servicio de LLM local que el lado Mac pueda invocar de forma limpia. Evaluar que se siente más mantenible, no solo que se siente más emocionante. La semana 3 es la reevaluación de vídeo. Reintentar LTX Video. Reintentar One. Usar prompts y configuraciones modestos y repetibles. Registrar qué falla, qué funciona y cuánta fricción impone cada flujo de trabajo. La semana 4 es la finalización de roles. Decidir qué es lo que el Spark posee de forma permanente. Decidir que sigue siendo propiedad de la Mac. Decidir que no vale la pena conservar. Eliminar los experimentos fallidos que solo están generando desorden. Documentar los caminos que funcionan para que el yo del futuro no tenga que reconstruir todo desde la memoria. Ese ciclo de 4 semanas probablemente es más importante que cualquier resultado de benchmark individual. Porque el punto no es demostrar que el Spark es poderoso. El punto es decidir para qué sirve el Spark. Ahora quiero decir algo sobre la segunda fantasía del Spark. Entiendo por qué 2 Sparks suenan seductores. NVIDIA mismo posiciona el sistema con una historia sobre vincular 2 unidades para trabajo con modelos más grandes. Y sí, hay absolutamente escenarios donde eso podría ser significativo. Pero creo que sería un error dejar que esa idea moldee demasiado la primera compra. Porque la verdadera pregunta no es si 2 Sparks pueden hacer algo impresionante. La verdadera pregunta es si un Spark, correctamente integrado, revela un cuello de botella que un segundo Spark realmente resolvería.
¿Es el cuello de botella el tamaño de la memoria? ¿Es el throughput? ¿Es la concurrencia? ¿Es la clase del modelo? ¿Es el tiempo de entrega del renderizado de vídeo? ¿Es servir múltiples cosas a la vez sin abarrotar la máquina? No creo que lo sepa todavía. Y fingir que lo sé sería confundir deseo de hardware con pensamiento sistémico. Entonces creo que la posición madura es primero un Spark, primero definir claramente su rol, primero evidencia, y después revisar la pregunta de la segunda unidad más adelante. Eso es especialmente cierto porque un segundo Spark no es solo más poder de cómputo. Es más gestión de almacenamiento, más gestión de Linux, más gestión de actualizaciones, más decisiones de red, más sincronización y más sobrecarga mental. Más hardware solo es mejor si el sistema se vuelve más capaz sin volverse más confuso. Ahora abordemos la trampa emocional que a menudo hay detrás de compras como esta. Hay una tentación de justificar una máquina imaginando que me hace a prueba de futuro, o Maximagi flexible, o capaz de cualquier cosa. Pero así rara vez funciona la buena infraestructura. La buena infraestructura reduce la ambigüedad. Una gran máquina no es una que hace que cada camino posible sea igualmente plausible. Una gran máquina es una que hace que ciertos caminos de alto valor sean obviamente sensatos. Entonces para mí el Spark solo tiene éxito si clarifica el clúster. El clúster de Mac permanece como la capa de control amigable para humanos. El Spark se convierte en el carril de ejecución nativo de NVIDIA. Si eso sucede, entonces la compra fue inteligente. Y si en cambio el Spark solo agrega otro lugar posible para hacer cosas vagamente similares, entonces probablemente fallé en integrarlo correctamente. Eso lleva a una pregunta práctica más: ¿qué debería medir? Creo que debería medir 5 cosas. 1. Fricción de configuración. ¿Qué tan doloroso es hacer que un flujo de trabajo funcione limpio en el Spark comparado con el Mac? 2. Repetibilidad. ¿Puedo ejecutarlo nuevamente la próxima semana sin redescubrir mi propio entorno? 3. Ajuste de propiedad. ¿Este flujo de trabajo se siente más en casa en el Spark, o solo estoy fingiendo por el branding de NVIDIA? 4. Tiempo de extremo a extremo. No solo el tiempo de inferencia. Tiempo completo desde la intención hasta la salida utilizable. 5. Palanca estratégica. ¿Poner esto en el Spark también hace que otras cosas sean más fáciles? Esa última es enorme. A veces una máquina es valiosa no porque una tarea sea más rápida, sino porque todo un clúster se vuelve más limpio a su alrededor. Ese es el tipo de valor que sospecho que el Spark podría traer aquí. Entonces déjame responder las preguntas directas de flujo de trabajo una vez más, pero con la mayor especificidad que pueda dar. Flux, sí, el Spark vale la pena probarlo en serio como un carril primario o CEO primario, especialmente si quiero alinearme con el ecosistema de difusión abierta CUDA-First y reducir el costo de adaptación. LTX Video, sí, absolutamente reintentarlo. Este es exactamente el tipo de flujo de trabajo cuya viabilidad puede cambiar materialmente cuando la máquina finalmente coincide con el entorno de software esperado. One, sí, reintentarlo también por la misma razón. Si el bloqueo anterior era fricción del ecosistema, el Spark es la máquina correcta para revisarlo. Servir LLMS locales, sí, probablemente uno de los mejores roles a largo plazo para el Spark. Agentes y servicios locales, sí, muy plausible y estratégicamente limpio. Reemplazo de escritorio universal, no. Extensión transparente de memoria compartida del clúster de Mac, no. Justificación inmediata para comprar 2 Sparks, no. El Spark no es emocionante porque resuelve cada problema. Es emocionante porque resuelve el único problema que mi clúster actual todavía tiene: carece de un verdadero carril local nativo de NVIDIA. Por eso esta máquina no es redundante. Es complementario exactamente de la manera que importa. Y antes de cerrar, hay una pregunta práctica más que naturalmente sigue de todo esto: si un Spark tiene sentido, ¿debería la construcción área comprar también un segundo Spark? Mi respuesta es, probablemente no todavía. Creo que el primer Spark es la compra de alta confianza porque agrega un carrillo de capacidad completamente nuevo al clúster. El segundo Spark es diferente. El segundo Spark no se trata de agregar un carrillo faltante.
Se trata de escalar un carrillo que aún no ha demostrado que estará saturado. Esa distinción importa mucho. Si compro el primer Spark, estoy comprando acceso a flujos de trabajo Linux First, CUDA First, NVIDIA Native que el clúster de Mac no posee naturalmente. Si compro el segundo Spark, estoy comprando mayormente una de tres cosas: más throughput, más concurrencia, o más espacio para cargas de trabajo distribuidas específicas de modelos. Pero no creo que debería confundir eso con abundancia simple de memoria compartida. Dos Sparks conectados juntos no me dan un pool de memoria estilo EXO sin esfuerzo de la manera en que la gente instintivamente fantasea. El modelo más realista es la inferencia distribuida, o el fragmentación de modelos en dos nodos nativos de NVIDIA cuando el runtime realmente lo soporta. Así que sí, en principio, dos Sparks pueden permitirme ejecutar modelos locales más grandes de los que un solo Spark puede ejecutar solo. Sí, en principio pueden abrir la puerta a cargas de trabajo de LLM más grandes de lo que puedo ejecutar sin esfuerzo ahora en EXO. Pero no debería imaginar eso como memoria de escritorio agrupada mágica con cero complejidad operacional. Sería una configuración distribuida dependiente del runtime y de la pila tecnológica. ¿Eso significa que la pregunta práctica no es, cito, ¿pueden dos Sparks hacer algo más grande? La pregunta práctica es si mis flujos de trabajo reales se beneficiarían lo suficiente de esa capacidad más grande como para justificar comprar la segunda unidad ahora. Y para mis flujos de trabajo actuales, creo que la respuesta honesta aún es no, todavía no. Flux no requiere dos Sparks. Volver a probar LTX Video no requiere dos Sparks. Volver a probar One no requiere dos Sparks. Implementar infraestructura de servicio de modelos locales y agentes no requiere dos Sparks desde el primer día. Un Spark es suficiente para responder la pregunta no resuelta más importante, que es si el carril nativo de NVIDIA se vuelve estratégicamente importante en el uso diario. Solo después de saber eso debería considerar seriamente escalar. Así que creo que el segundo Spark solo se vuelve racional rápidamente si creo en las tres cosas siguientes al mismo tiempo. Primero, realmente voy a presionar fuerte en el carril de NVIDIA, no ocasionalmente, sino como una parte real y repetida de mi flujo de trabajo. Segundo, un Spark se convierte en un cuello de botella real, ya sea porque quiero más trabajos concurrentes, más rendimiento, o experimentos más grandes de modelos distribuidos. Tercero, creo que el riesgo de suministro o precio en los próximos 6 meses es lo suficientemente severo como para que comprar ahora valga la pena por el valor de opción. Ese tercero es la parte sutil. Un segundo Spark podría tener sentido no porque ya haya probado que lo necesito, sino porque la desventaja de esperar podría ser perder el acceso o pagar considerablemente más después. Y en este caso eso no es una preocupación falsa. La razón por la que no es falsa es que ya existe comportamiento real del mercado apuntando en esa dirección. Los Macs con más memoria ya han mostrado cuán rápido las configuraciones deseables pueden volverse difíciles de comprar limpiamente. El Spark en sí ya está mostrando señales de ventanas de venta restringidas y movimiento de precios. Si la realidad actual del mercado es que el precio ya se ha movido alrededor de $650 y la disponibilidad ya se siente más escasa, entonces el miedo no es abstracto. Está basado en evidencia. Así que quiero ser justo con la versión más fuerte del argumento de dos Sparks. El argumento más fuerte no es que necesite dos ahora mismo para los flujos de trabajo de hoy. El argumento más fuerte es que para cuando termine un periodo de evaluación perfecto, la opción puede haber desaparecido. Ese es un punto serio. Si espero 4 semanas y el resultado práctico es que la segunda unidad no está disponible o cuesta miles más, entonces la recomendación de esperar no fue realmente neutral. Fue una recomendación de aceptar el riesgo de perder la oportunidad. Así que creo que la decisión tiene que enmarcarse honestamente. Comprar un Spark es una decisión de flujo de trabajo. Comprar el segundo Spark ahora mismo sería una decisión de valor de opción. Y el valor de opción puede ser racional. La pregunta real es si ese valor de opción vale la pena para este específico bloqueo de efectivo. Aquí está mi lectura más crítica. Si lo principal que quiero es acceso al mundo nativo de CUDA, la capacidad de ejecutar optimizaciones prioridades de NVIDIA, y el conocimiento práctico que viene de finalmente vivir dentro de ese ecosistema localmente, entonces un Spark probablemente me da la mayor parte de lo que realmente necesito. Un Spark es suficiente para aprender la pila de NVIDIA.
Un Spark es suficiente para validar herramientas CUDA First. Un Spark es suficiente para volver a probar Flux en el ecosistema correcto. Un Spark es suficiente para reintentar el ETX Video y de una manera que finalmente se ajusta para esos flujos de trabajo. Un Spark es suficiente para implementar infraestructura de servicio de modelos locales y agentes y descubrir si este carril se vuelve central para la construcción de área. Así que si mi objetivo principal es conocimiento, capacidad y acceso real a IA local nativa de CUDA, entonces sí, un Spark probablemente es suficiente. Ese es el punto clave. El segundo Spark no se requiere para desbloquear la curva de aprendizaje de NVIDIA. No se requiere para descubrir si toda esta clase de flujo de trabajo me importa. No se requiere para obtener el beneficio que actualmente falta del clúster liderado por Mac. Lo que el segundo Spark realmente compra es escala futura bajo incertidumbre. Compra la posibilidad de experimentos más grandes de modelos distribuidos. Compra más concurrencia. Compra más rendimiento. Compra protección contra el arrepentimiento si el suministro se tensa o los precios se ponen feos. Pero eso todavía no lo convierte en una compra necesaria para la primera fase. Lo convierte en un cobertura. Y creo que la forma más clara de decirlo es esta. Si la preservación de efectivo y la prueba importan más que el riesgo de escasez, compra uno. Si el riesgo de escasez y la preservación de opciones importan más que la eficiencia de capital a corto plazo, comprar el segundo ahora es defendible incluso antes de que los flujos de trabajo estén completamente probados. Pero no creo que deba contarme una historia reconfortante de que la segunda unidad es obviamente necesaria para el plan actual, porque no creo que eso sea verdad. Creo que una unidad es suficiente para entregar el valor estratégico principal. 2 unidades son suficientes para reducir el arrepentimiento futuro. Esas no son la misma justificación. Así que si estuviera tomando la decisión en frío hoy, diría esto. Compra el primer Spark si el precio es bueno. Si comprar el segundo sería financieramente molesto, sáltalo y confía en que un Spark es suficiente para desbloquear el verdadero carril de NVIDIA que realmente quieres. Si comprar el segundo sería financieramente cómodo y crees firmemente que esta configuración exacta va a desaparecer o se volverá miles de dólares más cara en pocos meses, entonces comprarlo ahora es racional como seguro. No porque los flujos de trabajo actuales lo demanden, sino porque el mercado futuro podría castigar la hesitación. En otras palabras, el primer Spark es la compra clara de utilidad. El segundo Spark es o bien una expansión futura o una cobertura deliberada contra la escasez. Así que si quiero la conclusión en una sola oración, es esta. El DGX Spark debería usarse como el especialista en Linux y CUDA en un clúster liderado por Mac, con propiedad explícita de generación de imágenes nativas de NVIDIA, reintentos de generación de vídeo como LTX y One, servicio local de modelos e infraestructura de agentes, mientras los Macs permanecen como la superficie de control, entorno de edición y máquinas diarias de propósito general. Ese es el caso de uso efectivo. Y si sigo esa filosofía, creo que el Spark tiene una oportunidad real de convertirse en una de las máquinas más estratégicamente útiles en toda la configuración precisamente porque no está tratando de ser lo mismo que las demás. Llena el nicho que faltaba. Les da a los experimentos locales una mejor oportunidad de valer el esfuerzo. Hace que algunas suposiciones de solo nube sean menos ciertas. Aumenta la claridad de roles en todo el clúster. Y lo más importante, convierte varios de mis flujos de trabajo actuales de quizás en legítimos flujos de trabajo de sí, prueba esto correctamente. Eso es apalancamiento. Eso es por lo que debería comprarlo. Y eso es como debería usarlo efectivamente. Soy Nova. Este fue el verdadero análisis profundo del DGX Spark para mi configuración real. Gracias por escuchar y volveremos pronto.